Cordero que sufrió, traicionado fue, el precio de nuestra maldad fue puesto sobre él. En silencio soportó dolor y humillación. Obediente al Padre fue, la cruz por mí cargó. En aquella cruz me salvaste, derramaste ahí tu amor. Mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. Unigénito de Dios, viniste a perdonar a todo aquel que sea cerca a ti. En aquella cruz. En aquella cruz me salvaste, derramaste ahí tu amor. Mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. Pagó por mí, su perdón me dio, por la sangre que derramó en la cruz. El pecado ya no me puede atar, libre soy en él, libre en verdad. Él pagó por mí, su perdón me dio, por la sangre que derramó en la cruz. El pecado ya no me puede atar, libre soy en él, libre en verdad. En aquella cruz me salvaste, derramaste ahí tu amor. Mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. A la muerte él venció, la tumba abierta está. Aleluya, Salvador, Jesús resucitó. En aquella cruz me salvaste, derramaste
nuestras vidas hoy restauras. Grande eres Dios, vida das y amor. Tu luz vence las tinieblas, nos das fe y poder. Nuestras vidas hoy restauras. Grande eres Dios, sopla en mí con poder. Hoy derramo ante ti mi corazón, sopla en mí con poder. Hoy derramo ante ti mi corazón. Grande eres Dios, vida das y amor. Tu luz vence las tinieblas, nos das fe y poder. Nuestras vidas hoy restauras. Grande eres Dios, sopla en mí con poder. Hoy derramo ante ti mi corazón, sopla en mí con poder. Hoy derramo ante ti mi corazón, sopla en mí con poder. Hoy derramo ante ti mi corazón, sopla en mí con poder. Hoy derramo ante ti mi corazón. Grande eres Dios. La tierra te adorará, mis huesos se proclamarán. Grande eres Dios. Cantamos juntos. La tierra te adorará, mis huesos te proclamarán. Grande eres Dios, sopla en mí con poder. Hoy derramo ante ti mi corazón, sopla en mí con poder. Hoy derramo ante ti mi corazón, sopla en mí con poder. Hoy derramo ante ti mi corazón, sopla en mí con poder. Hoy derramo ante ti mi corazón, sopla en mí con poder. Hoy derramo ante ti mi corazón, sopla en mí con poder. Hoy derramo ante ti mi corazón. Grande eres Dios. Grande eres Dios. Hola, un saludo para todos ustedes en el amor de Cristo. Soy el pastor Fausto Fluker
Calvary Chapel, Pomona Gardens, la iglesia El Camino Fellowship. Ya por más de 4 décadas el amor de Dios se ha seguido manifestando más y de muchas formas y maneras que son de forma indescriptible. Amamos a Dios porque Él nos amó a nosotros primero. El día de hoy hay varias cosas que Dios ha puesto en mi corazón de compartir con ustedes. Tiene que ver con la fe, tiene que ver con la visión de Dios y tiene que ver con nuestro compromiso con Dios. Muchas veces nos ponemos a pensar, decimos y creemos que somos hombres o mujeres de fe, pero a la hora nos damos cuenta que nuestra fe fue puesta en prueba. Y por lo tanto nos damos cuenta que la fe que teníamos quizás no estaba en Dios, estaba en cosas o circunstancias o situaciones. Y ahora el Señor nos muestra de que debemos de dejar que Él renueve nuestra fe. Por la fe victoriosa, la fe que nos levanta, la fe que nos anima, la fe que nos da esperanza. Y la Biblia dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Sin fe es imposible agradar a Dios. Por lo tanto, es necesario que nosotros creamos que es Dios el creador del cielo, de la tierra y de todo el universo que nos hizo y nos formó, el cual nos llama a una vida de fe a través del amor de nuestro Señor Jesucristo. Cuando hoy estamos viviendo en este tiempo, esta pandemia, este episodio en nuestras vidas que no sabemos cuándo va a terminar, ni sabemos cómo y de qué manera empezó, pero ya está afectando las vidas y trayendo gran conmoción a la mente, al corazón, a las emociones de tantas personas, trayendo estragos que han llevado en sí al punto de la desesperación y a una vida de ansiedad, trayendo enfermedades psicosomáticas, más que el mismo impacto y el efecto de los virus que pueden traer muchos males a las personas. Es el mal que aqueja al vernos y sentirnos controlados, restringidos, violados de nuestros derechos y aún las leyes, llevando consigo una estipulación hacia algo que pudiera ser contrario a la palabra de Dios. Es tiempo de un avivamiento, es tiempo de un despertar espiritual. Y saben ustedes que han habido 4 avivamientos o 4 despertares espirituales en la nación de Estados Unidos. El primero toma lugar en el año de los 700, en el siglo XVII, cuando en el país sucediera que Jonathan Edwards estaba juntamente con George Whitefield dando lugar a predicar la palabra, y solamente en 2 años ese avivamiento fue tan tremendo en 1740 y 1742, donde miles de personas se convirtieron y comenzaron aún más y más a propagarse el evangelio, y comenzó a haber un gran cambio y una gran transformación. La predicación de la palabra de Dios trajo un cambio y un despertar espiritual. El segundo despertar espiritual fue aproximadamente en el año 1790 al 1840, incluyendo predicadores como Charles Finney. En los días del oeste, de los pistoleros, de los vaqueros, cuando realmente en ese tiempo en todas partes de la nación había tanta degradación moral, había mucho pecado sexual y la ley no era en sí aceptada, sino que era la ley del revólver, el más valiente, el más bandido, que mataba, robaba y secuestraba y hacía lo que quería, y tenía a la gente en temor. Pero miles de personas se convirtieron en poco tiempo por la predicación de la palabra del Señor. Entre los años 1800 y 1803, más de miles de personas vinieron a conocer del Señor simplemente en Kentucky, como un ejemplo, y esto se propagó como un fuego de incendio por todo alrededor. Algunas veces los organizadores ponían carpas, tiendas de carpa en un lugar amplio, descampado o en medio de los forestales, y resultaba ser que cuando la gente comenzaba a llegar y a venir, los lugares se saturaban de gente y la predicación era de tal manera que la gente se convertía aún estando fuera de la
de la carpa o la tienda de campaña. El tercer despertar espiritual en la historia de América, asimismo como los comienzos que tomaran lugar en el año 1857 al año 1859, cuando simplemente una persona de 42 años o 48 años, perdón, un hombre de negocios comenzó a reunirse y daba lugar a tener un almuerzo de oración e invitaba a otros hombres a que oraran en la ciudad de Nueva York en septiembre del año 1857, en donde poco a poco ese pequeño grupo de personas comenzó a aumentar para reunirse a almorzar y a orar, y la explosión fue tal que entonces diera lugar a que trajera un despertar espiritual. Esto fue durante el tiempo en octubre de ese año, cuando hubo una gran decadencia de lo que era la bolsa de valores en la economía en Nueva York, y por lo tanto comenzaron a surgir muchos grupos de oración en diferentes lugares y en todo alrededor de Nueva York, y literalmente comenzaron a usar los cines de teatro y todo lugar de reunión que habría disponible para predicar la palabra, y en 6 meses miles de personas se congregaban a orar y experimentar el poder de Dios en un despertar maravilloso. Tal es el pensamiento que nos ponemos a pensar: ¿qué es un avivamiento? ¿De qué manera surge? ¿Qué es lo que la historia nos enseña? Y vemos nosotros que a través de todo este país se reportaban conversiones acerca de miles y miles de personas que estaban convirtiéndose cada semana, debido a la propagación de un mensaje convincente, de un mensaje convencedor, de un mensaje transformador. Y uno de los hombres que dio conocimiento de fama a nivel nacional como una persona usada para el avivamiento fue aquel gran evangelista llamado D.L. Moody. Todo empezó de una manera modesta, si recordamos, con una invitación a un almuerzo de oración y simplemente conscientes que necesitamos de Dios, y un gran avivamiento. El cuarto avivamiento en la nación de Estados Unidos, según nuestra opinión, viene a ser en el movimiento de Jesús, cuando los hippies se convierten a Jesucristo y viene una ola de avivamiento en donde muchas personas que no creeríamos se convertirían y fueran usados por Dios. Sucediera justamente lo mismo. Cuando hablamos acerca de la década de los 1960 y 1970, vemos nosotros lo que realmente tomó lugar en la historia de ese tiempo, cuando eran años de gran tumulto y de gran consternación, porque el país estaba viviendo una situación muy difícil. En la década de los 50 y los 60 estaban las aulas siendo usadas con el peligro de que hubieran bombas, y por lo tanto hacían ensayo de bombardeo y vivían en ese suspenso, en ese temor. Así también era mandatorio el hecho de que en todo lugar congregado de personas se hicieran pruebas en caso que hubiera un bombardeo. Imagínense vivir bajo esa tensión. También lo que fuera la crisis de los misiles en Cuba, y lo que trajera consigo la confrontación hacia una experiencia nuclear en contra de Rusia. Asimismo, sucede ser que la nación de Estados Unidos sufre aquel gran estrago de ser testigos de nuestro presidente John F. Kennedy, quien fuera asesinado en Dallas, Texas. Seguidamente después de eso también hubo el asesinato de Martin Luther King, y el presidente Kennedy, teniendo su hermano Roberto, candidato para la presidencia, también fue asesinado. Vemos nosotros de que estaba sucediendo cosas que traumaron a la nación y al mundo entero. ¿Qué está pasando? La guerra de Vietnam también estaba trayendo consigo un desosiego en la juventud, en la desesperación, porque era una guerra sin fin, era una guerra sin un objetivo claro. Y luego lo que viene a ser el Watergate, el escándalo de Watergate en el gobierno. Asimismo fue lo que dio lugar a que hubiera esa corrosidad en lo que fuera la confianza para América, para Estados Unidos, tanta corrupción, tanto desorden, tanto problema y tanta situación, que entonces veíamos que no había confianza en las instituciones, y la intensidad entonces de la gravedad de todo esto llevara a que hubiera una generación que estaba completamente antigonista y por lo tanto iba en contra de la cultura, y la situación de que se conociera como los hippies, aquellos que rebeldes ante la sociedad y
a lo que se hacía y lo que se esperaba dieran lugar a vivir una vida desordenada, donde su mantra de dicho sería el sexo, las drogas y el rock and roll. El sexo, las drogas y el rock and roll. Uno de los eslogans de esta época y de este tiempo era el de date vuelta y sintoniza y lánzate. En otras palabras, la gente estaba perdida, no solamente luces psicodélicas, sino asimismo drogas alucinógenas. Era una cosa tremenda. Simplemente meses después que el presidente Kennedy fue asesinado, los Beatles, dieron su aparición en el show, en el programa de Ed Sullivan, un programa muy visto en ese tiempo, y era televisado a nivel nacional y estimado con una audiencia de 73 millones de personas, y la cultura de la juventud efectivamente estaba naciendo en esos días. Por lo tanto hubo mucha relevancia con el mensaje de los Beatles, de los Beatles. Y fue en ese tiempo extendido cuando la iglesia estaba siendo inefectiva en alcanzar a su cultura de los jóvenes de ese tiempo. No había jóvenes en las iglesias. Los jóvenes estaban simplemente allí por obligación y por lo tanto se escapaban o se iban. Muchos hijos de pastores andaban reuniéndose más bien con los hippies y fumando marihuana y viviendo una vida completamente de desorden. De repente John Lennon, aquel miembro del grupo de la banda Los Beatles, daría una declaración controversial diciendo que ellos, los Beatles, eran más populares inclusive que el mismo Jesús. Porque en ese tiempo realmente no se hablaba mucho de Jesús y la cultura de entonces no tenía muy presente a Jesús. En algunos casos era cierto, gente no había escuchado ni siquiera una vez acerca de Jesús, estaban muy lejos de la iglesia o muy lejos del conocimiento de la historia cristiana. Y vemos así que los jóvenes crecieron en ese ambiente en donde los Beatles eran más populares que Jesús. Inexplicablemente, sobrenaturalmente, Dios empezara un trabajo. Estamos hablando del cuarto avivamiento o del cuarto despertar espiritual, cuando estos jóvenes, estos hippies, comenzaron a descubrir que había el verdadero camino, one way. El eslogan y el signo de los hippies era peace, y la palomita y la guitarra, pero ahora un camino, Jesús. Y desde la costa del oeste comenzó a levantarse un tsunami de una fuerza espiritual donde los jóvenes estaban convirtiendo el verdadero amor de Jesús, la palabra de Dios, transformando vidas y cambiando corazones, que trajo ciertamente a cientos de personas a una experiencia sobrenatural de una conversión cristiana, lo cual se convirtiera de cientos a miles y luego la multiplicación continuara, donde jóvenes y más jóvenes comenzaran a convertirse, y cuando iban a las iglesias conservadoras veíamos que no los aceptaban porque estaban vestidos sin zapatos, con blue jeans que no se habían lavado, los pelos sin peinarse y pelos largos, y una serie de descripciones que ya conocemos en la época de los hippies, en los 60s y en los 70s. Las iglesias ciertamente no estaban preparados para recibir a este gran mar de juventud cristiana que estaba recién conociendo al Señor, necesitada de una casa espiritual, de un discipulado, de un ministerio para ellos. Y la actitud y la disposición que habría de muchos era realmente bastante leve. Pero hubo una iglesia en el condado de Orange County, en la ciudad de Costa Mesa, llamada Calvary Chapel, con el pastor Chuck Smith, quien no solamente abrió las puertas de su corazón, sino las puertas de la iglesia, para alcanzar y recibir a estos jóvenes, así como estaban, sin zapatos y con ropa sin bañarse y sin cambiarse, pero dejara que vinieran a escuchar la palabra, y entre ellos fueran a las playas de Newport Beach y de Huntington Beach y predicaran el evangelio. Quien les habla, Fausto Fluker Jr., nacido en la ciudad de Lima, Perú, en el año 1960. Vine a este país a los 16 años, sin conocer al Señor, solamente conocía de religión, pero el Señor vino a mi vida cuando uno de estos jóvenes hippies me hablaron de Cristo, me invitaron a uno de sus conciertos de música contemporánea, música cristiana, de rock and roll.
Y yo me sorprendí tanto al ver tantos jóvenes iguales que yo, desorientados, jóvenes sin rumbo y con un gran vacío en el corazón y con muchas preguntas e interrogantes en la vida. Y el mensaje de Cristo transformó nuestro corazón y nos cambió para siempre. Para mí son más de 4 décadas desde entonces y el Señor ha sido bueno y maravilloso. Me ha cambiado, me ha transformado y me ha puesto como un mensajero de la palabra del Señor para predicar a los 4 puntos cardinales de la tierra. Amo a Dios, amo a la gente, le sirvo a Dios y por lo tanto le sirvo también a los demás. Uno de los mensajes que tenemos que escuchar el día de hoy tiene que ver con, en este tiempo en que vivimos, cualquiera fuera las circunstancias y situaciones, tenemos que ser firmes en nuestra fe. Una convicción profunda, de raíces profundas. No hay espacio ni lugar para tambalear o vacilar como los 3 jóvenes hebreos en la época del imperio babilónico que les obligaban a que doblaran sus rodillas ante un ídolo hecho de oro representándolo al rey Nabucodonosor. Ellos dijeron, no nos vamos a arrodillar porque nuestro Dios es poderoso para salvarnos de ese fuego, de aquel horno al cual amenazaban de lanzarlos. Pero también la palabra, pero aún el Señor es poderoso para salvarnos de ese fuego, pero aún si aún no nos salvara, dice, no nos vamos nosotros a doblegar. Y hermanos, ese es el testimonio. No solamente que le pidamos al Señor, quite esa montaña del frente que no tenga que escalar. Señor, quite este problema. Señor, que esta pandemia termine. Sino, Señor, dame el coraje, dame el valor, dame la valentía para creer que tú estás conmigo. Y sea lo que sea, suceda lo que suceda, yo me mantendré firme y confiado en ti, oh Dios. Necesitamos ser personas que tengan ánimo presto. Hombres que seamos de valor y mujeres que seamos confiadas en el Señor, porque vivimos en un tiempo de gran dificultad, en un ambiente completamente desviado, en donde existe una gran inmoralidad, una confusión en cuanto al género, y asimismo vemos de que no hay ciertamente lo que es la ley de Dios, sino es la ley del hombre, la que quiere implantarse e imponerse y obligarse. Es un tiempo, vuelvo a repetir, de un llamado a que tengamos fe en Dios, que captemos la visión de Dios y tengamos el compromiso primeramente con Dios antes que con cualquier otra persona. Es un tiempo de crisis y en el tiempo de crisis nuestra fe es puesta a prueba y la reacción que tengamos debe ser una reacción de fe basada en la esperanza que tenemos en el Dios que lo redime todo. Sabemos la historia de los 3 hebreos en el libro de Daniel capítulo 3. No solamente fueron lanzados al fuego, no solamente el Señor les salvó y les preservó de quemarse, pero Jesús estaba en medio de ellos y por lo tanto hubo la conversión de Nabucodonosor y hubo el testimonio palpante de que Dios existe y que Él es más poderoso que ningún otro Dios o cualquier otro ídolo. Y hace falta que jóvenes en el día de hoy se levanten con valor, con confianza y con amor, y nosotros los que somos mayores ya de la tercera edad, recordemos de nuestra juventud cuando conocimos a Cristo y esos avivamientos que hubieron y que ahora haya un llamado a orar por este otro avivamiento antes que venga la venida del Señor. ¿Qué es lo que está pasando en este mundo? Son las señales del principio de los últimos tiempos, y es cuando tenemos que hacer de nuestra esperanza un hábito, de nuestra historia lo que nos haga ver hacia lo que es el futuro. Dios es fiel, Dios es bueno, Dios está con nosotros y tenemos un llamado a predicar la palabra de Dios. Predicar la palabra de Dios en tiempo y fuera de tiempo. La palabra predicar es proclamar. La palabra keruso, que habla acerca de ser heraldos, mensajeros de la palabra del Señor, predicadores. Se nos ha llamado a que prediquemos, no a que estemos entreteniendo a la gente. De Martin Lloyd Jones dice que la necesidad más urgente en la iglesia cristiana el día de hoy es la verdadera predicación en un tiempo de grande urgencia, en donde la iglesia necesita, sin lugar a ningún sustituto, el que se predique la palabra de Dios. El mundo de hoy necesita predicadores de la palabra de Dios. Predicar es nuestra más importante función que tenemos. Los pastores, los cristianos en general, predicando en las calles, predicando en los hospitales, predicando en las cárceles, predicando en nuestras casas, en nuestras reuniones familiares, predicando. Es el tiempo de proclamar y de predicar la palabra del Señor. Muchas veces por el deseo de querer ser relevante con la cultura de hoy y experimentar
colocar lo que es el valor sobre el objetivo de la verdad, fallamos en el blanco. La cosquilla en el oído, el comezón de oír. Pero sin embargo tenemos que mantenernos en la palabra, porque eso es lo que nos va a ayudar a poder mantenernos en la sana doctrina. Más que la relevancia con la cultura, la relevancia con Dios, porque no hay nadie que pueda decir que Dios es el que cambia. Dios no cambia, es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos. Nosotros cambiamos, pero la necesidad sigue siendo la misma de toda la vida. El vacío del corazón que solamente Dios puede llenar. El dinero no satisface, el placer no satisface, la vida social, la popularidad tampoco satisface. Solo Cristo satisface. Gloria al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, la Biblia nos declara en Timoteo de que nosotros debemos de predicar la palabra de Dios. Nos declara que la palabra de Dios es inspirada por Él para redarguir, para cambiar, para corregir, para amonestar, y es lo que va a hacer el cambio. Hoy en día las personas no quieren escuchar la verdad. Jesucristo dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y si el Hijo de Dios os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces es la palabra de Dios lo que hará el cambio. Es lo único que podemos nosotros pensar que puede hacer la diferencia en nuestras propias vidas y en las vidas de otros más también. La proclamación de la palabra de Dios es solamente la palabra, aquello que es posible. Es una espada de doble filo que penetra hasta las coyunturas, los tuétanos, que discierne los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. La palabra de Dios, que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Hay gran urgencia por predicar la palabra de Dios. Vivimos tiempos de gran desesperación el día de hoy, y el gran número de personas que hoy optan por la inteligencia, optan por el talento, el carisma, cuando vemos que lo que más necesitamos es gente con convicciones profundas. Eso supera cualquier carisma o habilidad humana o aún inteligencia humana. Necesitamos convicciones profundas, de corazones humildes, confiados en Dios y entregados al Señor. Que nuestra fundación sea Cristo, la roca que es más alta que todos nosotros. Y que Dios, en medio de todas estas situaciones, aunque seamos la minoría, seamos aquella minoría que podemos levantar en alto el nombre del Señor. Y no nos dejemos vencer por el mal, sino más bien vencer con el bien todo mal. Les animamos a que no dejemos que las emociones nos controlen, ni que el temor nos gane, sino que la fe en Dios, en su palabra, en su testimonio, que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que no cumpla lo que Él ha prometido. Yo estoy aquí al frente de ustedes para decirles: Dios es bueno, Dios nos ama, y Dios es poderoso, y no hay nada que Él no pueda hacer. Finalmente viene a mi mente el gran líder llamado Nehemías. En el capítulo 1 él oye acerca de los estragos y el oprobio sobre el cual su familia, la familia hebrea, han vivido en Jerusalén. Los muros están derrumbados y hay gran catástrofe de todo lo que está allí, simplemente que está derrumbado, quemado, muros hechos cenizas. Y él se humilla ante Dios y él clama a Dios y pide a Dios que tenga misericordia. Él se convierte en un hombre de oración. Y vemos que es importante el que tú y yo seamos hombres y mujeres de oración, donde la fe brille, donde la visión de Dios sea evidente y donde la convicción de nuestros corazones y compromiso con Dios sea algo que no sea movible, sino firme y estable. En el libro de Nehemías capítulo 1, el versículo 4, dice el hombre Nehemías: cuando oí estas palabras, dice él, me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y lloré delante del Dios de los cielos. Yo me pregunto si hay algo de semejanza en nuestra actitud y en nuestros sentimientos y en nuestras acciones ante este gran oprobio que ya tenemos meses de estar viviendo y siendo nosotros cristianos, supuestamente la luz del mundo y la sal de la tierra. Dijo esto Nehemías en el verso 5, capítulo 1, y dije: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Dice él así: esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos. Y luego dice: y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado.
Y prosigue a hablar acerca de la confesión de su pecado. Y tú y yo necesitamos llegar a ese punto en el cual, con ojos llenos de lágrimas y con corazones compungidos, pidámosle a Dios: Señor, perdóname por mis pecados y perdona los pecados de tu iglesia y de la familia y de los que conocemos de cerca y los que conocemos de lejos. El pastor será tan fuerte como fuerte sea su vida de oración y su compromiso. El hombre que tiene esa carga por el pecado de la humanidad y de nosotros mismos es aquel hombre que ciertamente podrá ser usado poderosamente. Un hombre con la carga de Dios en su corazón es un hombre más poderoso que 100, sin la pasión del corazón, sin la carga de su corazón. Vivir vidas como si todo estuviera bien cuando la realidad es diferente. Tener la carga de orar y de llorar por aquello que está sucediendo en nuestro alrededor. El enemigo va a atacar y él usa el desánimo para hacerte pensar negativamente y pensar en tu situación y que esto y que lo otro y quejarte nada más. O simplemente el enemigo te destruye, te daña, te perjudica de manera que te saca del campo de batalla, te aísla a un lado, o quizá aún te descalifica porque te tentó y no supiste resistir la tentación y el pecado te descalificó. Hermanos amados, la Biblia dice: someteos a Dios y resistid al diablo y él huirá de nosotros. Velad y orad porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Cuál es la visión de Dios en nuestras vidas? ¿Cuál es esta pasión que arde como fuego encendido en nuestro corazón? ¿Cuál es esa vida de santidad que reluce lo que es el resplandor de Cristo en nuestras vidas? En medio de una vida de integridad y con un carácter formado a la semejanza de Cristo, necesitamos reconstruir los muros de nuestra vida que nos lleven hacia la vida de integridad y de un carácter formado para Cristo, en Cristo, amados hermanos. Y eso no sucede de la noche a la mañana, o simplemente tiene que haber primero arrepentimiento y luego una vida de oración. Así como los judíos vivieron un tiempo de esclavitud, de cautividad, así como ellos estuvieron en gran necesidad, hoy nosotros también hemos estado en esclavitud, en encierro, hemos estado en aislamiento, estamos en gran necesidad. Y necesitamos Nehemías que se levanten en ese espíritu de oración y de fervor y de clamor. Un lugar de promesa de Dios es un lugar en donde los cristianos oran y en donde están dispuestos a ministrar las necesidades. Nos sabemos, como cristianos somos soldados. El soldado es para la batalla. Llamados como el agricultor, que es de trabajar, arar la tierra, cultivar, regar y tener paciencia. O como un atleta dado a la disciplina del trabajo arduo, de entrenamiento y de todo aquello que nos va a ayudar a correr la carrera bien hasta el final y ganar para el Señor glorificar. Hermanos queridos, lo que es la entrada al avivamiento tiene comienzo en aquella victoria, no del pasado, pero del presente. Muchos nos sentamos en los laureles del pasado. Oh, lo que gané, lo que hice, lo que fui. Pero la pregunta es ahora, aún en medio de esta pandemia, aún en medio de todos los sentimientos y de todas las emociones que podamos tener entretejidas con emociones mezcladas y pensamientos de fracaso, de frustración o de obstáculos. Amados hermanos, es tiempo de orar. Es tiempo de orar, es tiempo de dejar que el Señor obre en nosotros mientras oramos y no parar de orar hasta que salgamos de la oración como personas diferentes, cambiadas radicalmente. Que los pastores demos lugar a demostrar vida, que relampagueemos cuando hablamos, que vislumbremos la oscuridad de la maldad de este mundo, porque la bondad de Dios ha de prevalecer. Amados hermanos, no nos paremos detrás de un púlpito gigante, no nos hemos arrodillado delante de la cruz. No pensemos porque hablamos lo que creemos que sabemos será suficiente. Necesitamos la unción del Espíritu Santo, el poder de Dios que reviste para llegar a corazones y transformar vidas, convenciéndolas de su pecado y de su necesidad de arrepentirse y de tornarse al Señor. No es cuánta gente llega a la iglesia, no es cuánto dinero puede haber en disposición, más bien es cuánta unción de Dios hay y cuánta realidad de transformación. No se trata de las cosas que vemos, sino aún más de las que no vemos. No se trata aún de las cosas que sentimos, sino de lo que sabemos. Dios es Dios.
y Él está en su trono y Él quiere hacer una obra poderosa en cada una de nuestras vidas. ¡Aleluya! Gracias a Dios por este tiempo que nos ha concedido. Vamos a orar invitándoles a que nosotros todos admitamos que somos pecadores, reconozcamos que Cristo murió por nosotros en la cruz y que creyendo en Él nos arrepintamos, cambiando nuestra mente, nuestro corazón, nuestro rumbo y dirección, diciéndole: Señor, hemos pecado contra ti, hemos pecado contra el cielo, hemos pecado contra nosotros y contra el mundo, nuestra familia, y te pedimos que nos restaures, nos reanimes y nos traigas hacia un despertar espiritual. Si este es tu sentir, entonces vamos a orar. Señor, gracias por las personas que estuvieron en sintonía, por las personas que han escuchado este mensaje, pero más que haberlo escuchado, hayan sentido y permitido la penetración de tu palabra a lo hondo del corazón, para que haya un efecto de cambio, de transformación y de actitud y perspectiva distinta. Gracias, Señor, por los medios y las plataformas que nos permites, por medio de las cuales predicar, y gracias porque has abierto las puertas de la iglesia para poder una vez más retornar, continuando siempre con el deseo de cumplir así también con la ley, con las restricciones para guardar la salud, la protección de las personas mayores, de los niños y todo. Señor, gracias por bendecir la iglesia de Calvary Chapel, Pomona Gardens, por tú ser el Señor de tu iglesia, por ser tú el dueño, el amo de nuestras vidas. Gracias por esa sangre preciosa que derramaste en la cruz del Calvario. Ahora te pido, Señor, que bendigas a todas estas personas que están viendo, oyendo y participando de este tiempo juntos. Bendíceles, Señor, ayúdales, Señor, tócales, oh Dios. Te pido por los enfermos, te pido por los abatidos de corazón, te pido por los que hubieran sufrido desánimo o sus mentes se hubieran llenado de muchas situaciones que los ha hecho claudicar. Que hoy, Señor, se muevan esas nubes oscuras de en medio de ellos y puedan ver con claridad la visión de Dios y los tiempos en que estamos viviendo. Señor, glorifícate, 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 Señor, en cada una de nuestras vidas. Perdónanos, perdónanos. Perdónanos, Señor, por nuestros pecados, nuestra desobediencia, nuestra falta de fe, Señor. Pero restáuranos, 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 Señor, para la gloria y la honra de tu nombre. En el nombre de Jesús, todo esto te lo pedimos y todos juntos podemos decir amén. Que el Señor les bendiga y les guarde. Acuérdense que pueden ustedes escribir debajo cualquier cosa directamente al Messenger en privado, peticiones de oración, palabras de comentario, afirmación. Estamos para servirles y ayudarles, para orar con ustedes y por ustedes en mi página de internet pastorfausto.com y poder atenderles personalmente en el amor de Dios y por el poder de Cristo Jesús, quien reina y vive para siempre y ya viene otra vez. Muchísimas gracias por su sintonía y comparte este mensaje con otros y los mensajes anteriores y los mensajes nuevos que han de venir. Compártalos, por favor. Que Dios les bendiga. Muchas gracias. Les amamos. Amén.